Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Hebreos capítulo 1 en su Biblia, por favor. Hebreos capítulo 1. Empezamos en el versículo 1, por favor. Hebreos capítulo 1, verso 1. La carta a los Hebreos está al final de las cartas de Pablo, es decir, después de Filemón usted va a encontrar la carta a los Hebreos. Está al final de la carta, de las cartas de Pablo, antes de las cartas generales, las cartas de Pedro y de Juan. Esa es la ubicación de Hebreos. La Biblia en el capítulo 1, verso 1, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tan superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Cuando nosotros queremos saber quién es el autor humano de Hebreos, no sabemos. No sabemos quién es. Tenemos allí en el texto una referencia en el capítulo 2, verso 3, en el capítulo 13, verso 23, que muestra que tenía conocimiento acerca de quién era Timoteo. Luego, en la siguiente cita, el autor se presenta como un autor de segunda generación, cosa que no era Pablo. Pablo era de la primera generación, escuchó a Jesucristo directamente. Nos queda dudas. Cuando observamos, cuando comparamos las 13 cartas de Pablo con Hebreos, nos damos cuenta que las 13 cartas de Pablo no tienen la firma paulina. Es decir, no tienen ese detalle que aparece al inicio, gracia y paz. No aparece en Hebreos. Cuando vemos el estilo de Hebreos, Hebreos es un estilo distinto de las cartas de Pablo. Cuando analizamos el griego de Hebreos es mucho más pulido que el griego común, el griego koiné de las 13 cartas de Pablo. Aparentemente, Pablo no es el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos es una persona que conoce el Antiguo Testamento con toda precisión. Es un experto del Antiguo Testamento. Este libro de Hebreos cita 362 veces el Antiguo Testamento. 21 citas, 30 menciones, 293 alusiones, 18 ecos, 362 referencias. No hay comparación con otro libro del Nuevo Testamento. Ningún libro del Nuevo Testamento cita tanto el Antiguo Testamento como Hebreos lo hace. Así es que un beneficio adicional que nosotros vamos a sacar al estudiar Hebreos es que vamos a tener comprensión de ciertas verdades y ciertas doctrinas fundamentales del Antiguo Testamento que nos va a ser muy útil aprender, recordar. No sabemos quién es el autor. ¿Quiénes son los destinatarios? Cuando observamos a los destinatarios, no sabemos quiénes son. El texto nos llega a decir a nosotros: saludad a todos vuestros pastores, orad por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo
y más os ruego que lo hagáis así para que yo os sea restituido más pronto. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues he escrito brevemente. Había algún conocimiento entre los destinatarios, los que reciben esta carta, y el autor. Oren por nosotros. Aguanten la exhortación que les voy a dar a lo largo de la carta de Hebreos. Pero la verdad es que no sabemos quiénes son los destinatarios. Cuando tratamos de saber la fecha en la que se escribió esta carta, la cita de Hebreos nos dice esto. Así que si estuviese sobre la tierra, está hablando Jesús, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. El sistema religioso, el templo y el funcionamiento de los sacrificios hechos en el templo los últimos sacrificios llegaron a ser hechos hasta el año 70 después de Cristo, porque en el año 70 el general Tito entró a Jerusalén y destruyó el templo. Así es que si Hebreos nos dice que se presentaban ofrendas según la ley, se estaban presentando ofrendas, la fecha de escritura de la carta a los Hebreos debe ser anterior al año 70, pero la verdad es que no sabemos cuál es la fecha. No sabemos quién es el autor, no sabemos quiénes son los destinatarios, no sabemos cuál es la fecha de escritura. No sabemos. Y esa es la razón fundamental, esa ignorancia en esas tres áreas, que mantuvo a la carta a los Hebreos pendiente antes de entrar al canon del Nuevo Testamento. Porque cuando se analizaba el canon, es decir, se analizaba Primera Tesalonicenses, ok, esta carta es escrita por Pablo. Pablo es un apóstol de Jesucristo. El Evangelio de Mateo es escrito por Mateo, es un seguidor de Cristo. Así es que con toda confianza, estos son escritos inspirados y nosotros en el canon los incluimos del Nuevo Testamento porque es así. Pero al no saber quién es el autor, al no saber quiénes son los destinatarios, al no saber la fecha de escritura de Hebreos, Hebreos fue una carta que tardó tiempo para ser incluido en el canon, en el grupo de cartas, de libros del Nuevo Testamento. En el primer siglo, la iglesia cristiana del primer siglo, algunos pensaban que sí, otros que no. En el segundo siglo, Ireneo no estaba seguro si era una carta inspirada. Las iglesias de Occidente tenían dudas. En el tercer siglo las iglesias de Oriente tenían dudas. Así es que en los primeros 3 siglos esta carta tardó en incluirse en el canon, en el grupo de los otros libros, porque había dudas. Estudiando la carta, ¿observas cuál es la primera palabra con la que empieza Hebreos? Dios. Podemos tener dudas en cuanto al autor humano. El autor divino no hay dudas, Dios. Y cuando analizaron y entendieron, obviamente este libro es inspirado por Dios y lo incluyeron. Después, nosotros observamos cuál era la situación, cuál es el aporte a historia de redención de esta carta. Observa el versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos hablaba por los profetas. Jesucristo es más grande que los profetas, nos habla por el Hijo. El Hijo es heredero de todo, segunda característica. El Hijo es el que hizo el universo, tercera característica. El Hijo es resplandor de su gloria, quinta característica. El Hijo es imagen misma de su propia sustancia. El Hijo es Dios. Y el Hijo, verso 4, es más grande que los ángeles y su nombre es más grande. Allí está el aporte a la teología. Espero que tú te hayas dado cuenta que la Biblia, los 66 libros de la Biblia, no comunican
temas aislados que promueven la moralidad en el creyente, cómo debe ser como papá, cómo debe ser como mamá, cómo debe comportarse la familia, está bien ir a la iglesia, está bien orar. Eso no habla la Biblia. La Biblia habla de un tema, el tema de la redención. Ese es el tema de la Biblia. El único tema que va a lo largo de los 66 libros, y los otros temas que se topan tienen que ver con esta historia de redención. Cada libro de la Biblia aporta un detalle a esa única historia que existe en la Biblia, la historia de redención, la historia de un Dios que va en búsqueda del pecador para darle vida eterna. Hebreos aporta a esa historia de redención con este detalle: Jesucristo es el más grande. Ese es el aporte. De eso habla Hebreos. Se necesita que en esta historia de redención haya una persona que es el más grande, el que nos redima, y ese es Jesucristo. Y de eso habla Hebreos. ¿Cuál es el propósito de Hebreos? Hay dos propósitos. El primero de ellos, observa el texto, observa una descripción de la gente a las que escribe el autor. El texto dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Observa cómo se describe la vida espiritual de estos creyentes. Son buenos creyentes. Obran, aman, son dedicados, sirven, son santos. Estos son los creyentes a los que se dirige esta carta. Están muy bien espiritualmente. De hecho, no se detecta una mala doctrina en Hebreos, una herejía. Ellos son buenos creyentes. Siguiente pasaje. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones. Fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón. Estaban muy bien, al punto de que cuando experimentaban persecución, no persecución porque tomaban malas decisiones o porque estaban en pecado, sino porque vivían tan bien su vida cristiana que les perseguían por eso, al punto que cuando les despojaron de sus bienes, en vez de quejarse, en vez de retroceder, ellos lo sufrieron con gozo. Esta era la situación. No perdáis vuestra confianza. Empieza a entrar a la vida de estos creyentes desánimo. Estaban muy bien y empieza el desánimo a entrar a la vida de estas personas. Luego, observa, Hebreos 12 dice: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores como contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. El desánimo ahora llega al extremo, al punto de que se muestra como desmayo. No han experimentado todo lo que van a sufrir creyentes, pero ustedes están desanimados al extremo. Observa cómo se va complicando. Siguiente cita. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Estos creyentes ahora son inactivos en la iglesia. Inactivos. El problema continúa.
Observa. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. ¿Observas lo que está pasando en la vida de ellos? Deben ser maestros, estaban muy bien espiritualmente, tan bien que cuando enfrentaron la tribulación lo hicieron con gozo, pero poco a poco en su vida espiritual empezaron a desconectarse, permitieron que el desánimo se haga presente, no lo resolvieron y dejaron que ese desánimo llegue a ser extremo en su vida. Luego empiezan a ser inactivos en la iglesia, solo están ocupando un lugar en la banca, son inactivos. Después su vida espiritual empieza a deteriorarse y en vez de ser maestros como deberían serlo, se les tiene que repetir otra vez las cosas básicas del cristianismo, al punto que han perdido la capacidad de discernir, porque ahora solo pueden tomar leche y ya no alimento sólido. Están retrocediendo en su vida espiritual y finalmente se han convertido en creyentes rebeldes. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ya no obedecían, ya no se sujetaban a ellos. ¿Observas? El creyente o está creciendo, y es evidente en ciento donde hay evidencias claras de crecimiento espiritual, o el creyente está en un proceso de retroceso. Estos creyentes estaban muy bien comprometidos con el Señor, al punto de sufrir persecución y llegar a hacerlo con gozo, y empiezan a desanimarse, empiezan a desmayar, empiezan a ser inactivos en la iglesia, empiezan a ser inmaduros espiritualmente. Toca repetirles nuevamente las lecciones básicas del cristianismo. Ahora son inmaduros espirituales y ahora se rebelan contra la autoridad. Hermano, ¿estoy describiendo tu vida? ¿Te está pasando esto? ¿O hay un proceso claro de crecimiento en la vida del creyente? ¿O hay un proceso claro de decrecimiento en la vida del creyente? Este es el primer propósito por el que escribe el autor de Hebreos. Quiere animarles a ellos. Les llega a decir: traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, estaban combatiendo contra los padecimientos. Recuerden cómo era su vida pasada, cómo eran buenos cristianos conectados con las cosas de Dios, y empezaron a descuidar todo esto y ahora son inmaduros, son rebeldes. Hay que enseñarles nuevamente las cosas básicas de la vida cristiana. Así es que el primer propósito es mostrarles que ellos necesitan regresar a una vida real, a una vida vital, conectada, afianzada con su relación con Dios, una vida cristiana correcta. ¿Qué va a hacer el escritor? ¿Cuál va a ser el argumento? ¿Cuál va a ser la estrategia para poder cumplir esta labor? Y lo que el escritor hace es mostrarles la grandeza de Jesucristo.
Eso hace. ¿Tienes una vida desanimada? ¿Tienes una vida espiritual que no es lo que debe ser? ¿Estás estancado en tu vida espiritual? ¿Estás viviendo en pecado? ¿Estás viviendo una vida cristiana liviana? ¿Estás harto de cómo vives porque sabes que estás mal espiritualmente? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitan los creyentes de Hebreos? Ellos necesitan entender la grandeza y la superioridad de Jesucristo en su vida. No como un concepto intelectual, no como un concepto teológico, sino como una vivencia diaria. Ellos necesitan contemplar la grandeza de Jesucristo en su vida, porque cuando ellos empiecen a vivir contemplando la grandeza de Jesucristo, saldrán de su estancamiento, saldrán de su frialdad, saldrán de su liviandad, saldrán de el desastre de vida espiritual que ahora tiene. Allí están los dos propósitos por los cuales está Hebreos. Si estás bien espiritualmente, el comprender la grandeza de Jesucristo te dará mayor fuerza para continuar perseverando. Y si no estás bien espiritualmente, si estás estancado en tu vida espiritual, necesitas meterte de lleno en el estudio de Hebreos, porque la estrategia que el autor utilizó para sacar del estancamiento a estos creyentes fue tan efectiva para ellos como lo es para nosotros, comprender la grandeza de Jesucristo. El marco histórico de esta carta se centra en un escenario, como lo ves en el texto. Estamos 3 diapositivas antes. Ellos están sufriendo persecución. Ese es el marco histórico. Están padeciendo persecución. Su vida no es fácil. Les están persiguiendo porque son creyentes. Les está yendo mal. Están en medio de padecimientos. Así es que cuando leemos esta carta debemos darnos cuenta de las luchas, los problemas y las dificultades que ellos tienen por ser cristianos, para poder comprender mejor el mensaje. Luego tenemos características especiales en esta carta que hace de esta carta diferente. En esta carta 6 palabras se resaltan. La palabra mejor aparece 13 veces, la palabra perfecto 14, la palabra eterno 14 veces, la palabra participantes 9 veces, la palabra cielo 17 veces y la palabra sacerdote y sumo sacerdote 32 veces. Todos estos temas alternos tienen el objetivo de fortalecer el único tema principal, que es la grandeza de Jesucristo. Un segundo detalle es que Hebreos desarrolla un solo tema. Esto es algo distinto, porque cuando lees los otros libros de la Biblia vas a darte cuenta que tratan de algunos temas. Hebreos trata de un tema: la grandeza y superioridad de Jesucristo. Así es que durante 13 capítulos vamos a tener al autor de Hebreos diciendo y repitiendo de distintas formas que Jesucristo es el más grande, que Jesucristo es superior, porque esta es la única manera efectiva que el creyente inactivo y estancado vuelva a tener una vida espiritual activa y vital. Una tercera característica es que Hebreos no es una carta. Porque cuando analizas las cartas del Nuevo Testamento, las características de esas cartas es que tienen un saludo, acción de gracias, cuerpo y despedida. Si ves las cartas en el Nuevo Testamento, tienen esta estructura. Hebreos no tiene saludo, no tiene acción de gracias, más o menos tiene un cuerpo de la carta y tiene una despedida.
Así es que no es una carta, es un libro. Es el libro de Hebreos que no sabemos por quién fue escrito. Otro detalle es el aporte a la teología. ¿Qué aprendemos de Dios en esta carta? Aprendemos acerca del nuevo pacto, una doctrina que quizás tú no conoces y vamos a hablar de esto. Habla del sumo sacerdote, habla de la cristología, habla de Jesucristo, habla de la escatología, los eventos futuros. Varios temas son tratados aquí al desarrollar el único tema principal, que es la grandeza de Jesús. Y sabes, quiero terminar el mensaje mostrándote por qué tú y yo necesitamos contemplar la grandeza de Jesús. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de personas que llegaron a exponerse a la grandeza de Jesús. Y observa esta gente, qué le pasó a estas personas cuando ellos se expusieron a la grandeza de Jesucristo. Empecemos con Abraham. Abraham vive aquí. Es un idólatra. Vive en Ur de los Caldeos. Y Dios se presenta a él y le dice: tienes que salir de aquí a un lugar que no te voy a decir. Pero Abraham viaja hasta Harán y luego viaja hasta la tierra prometida. 2000 kilómetros de viaje. Y Hebreos nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Qué le mueve a una persona? Imagínate tú, estás en tu casa y viene alguien y te dice: ¿sabes qué? Mañana viajas y no vas a volver otra vez acá. Y no te voy a decir a dónde vas a ir. Abraham era idólatra. Él no creía en el Dios verdadero. Y el Dios verdadero se le aparece un día a él y le dice: tienes que salir a hacer un viaje grandísimo, y no te voy a decir dónde es. ¿Qué haría usted si alguien le dice eso? Vas a viajar mañana, no importa cómo están, no importa si no están resueltas todas tus cosas, mañana te vas de viaje y no te voy a decir a dónde. Para que esto sea real para nosotros, nosotros necesitamos confiar en la persona que nos está diciendo eso. Si yo tengo 100% mi confianza en esa persona que me quiere llevar de viaje y nunca más voy a regresar a mi lindo Ecuador, yo debo confiar 100% en esa persona. 100% en esa persona. Observa. No hubo dudas, no hubo impedimentos. Abraham salió y fue, porque vio al más grande. Y si el más grande dice: tienes que salir de viaje, no importa que no lo entienda, no importa que no tenga todos los detalles, no importa que no me den todas las respuestas a mis preguntas. Si el más grande me dice que debo salir de viaje, debo salir de viaje. Observa cómo cambia la vida de Abraham al tener contacto con el más grande. Job, observa la cita. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Tú sabes la historia de Job. Perdió toda su familia, hijos e hijas. Perdió todas sus posesiones materiales.
Le dio una enfermedad horrible que era tan repulsiva que la gente no se acercaba a él. Y al final del libro, Dios se acerca a Job. Y Job tiene un contacto con el más grande. Y la respuesta de Job es: de oídas te había oído, de manera superficial te conocía, ahora te conozco realmente, y como te conozco realmente, como me he expuesto a tu grandeza, veo mis limitaciones, veo mi necesidad y me arrepiento en polvo y ceniza. Si tú tienes problemas con la humildad, lo que necesitas hacer es exponerte al más grande, porque cuando ves al más grande, nosotros automáticamente vemos lo frágiles, lo necesitados que nosotros somos. ¿Observas? A Job no tuvieron que estar atrás. Tienes que ser humilde. Vio al más grande y cambió su vida. Observa a Moisés. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Abraham llegó a ser la persona más importante. En términos humanos, triunfó. Imagínate tú, piensa en tus sueños, en tus metas. Yo quisiera ser doctor, yo quisiera tener esta profesión, yo quisiera llegar a esta posición, yo quisiera cumplir estos objetivos en mi vida. Pues Moisés lo consiguió. Llegó a ser grande. Y siendo grande, teniendo esa posición, esa autoridad y todos los recursos que vienen con esa posición, él toma la absurda idea de dejar de ser el más grande para ser maltratado y vivir como alguien que no era el más grande. ¿No es una locura? Cuando piensas lo que Moisés hace, logrando todo lo que uno puede soñar, y después decidir, no quiero esto. Quiero ser maltratado. ¿Por qué? ¿Por qué un cambio tan loco? ¿Por qué una decisión tan aparentemente absurda? ¿Por qué una decisión que quizás nosotros no haríamos? Porque todo lo que tenía aquí en esta tierra era temporal. Y él vio al más grande por la fe y escogió lo eterno. ¿Te das cuenta lo difícil de hacer esto? ¿Te das cuenta lo fácil que fue para Moisés? Porque cuando uno contempla la grandeza de Jesucristo, la vida cambia. Y las decisiones son distintas, son diferentes. Observa a Isaías. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro le daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá con nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Observas lo que pasa en el texto? Los serafines
tenían 6 alas, son ángeles, tenían 6 alas. La grandeza de Jesucristo es tan impactante que los serafines necesitaban utilizar 4 de sus 6 alas para cubrirse de la presencia y la santidad de Dios, y con las otras 2 volaban. Y cuando Isaías contempla la grandeza de Jesucristo, él se da cuenta automáticamente de su necesidad. Y él dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Te das cuenta cuán difícil es tener voluntarios? ¿Quién quiere hacer esto en iglesia? ¿Sabes cuál es el problema de fondo? El problema es que no contemplamos la grandeza de Dios. Porque cuando contemplamos la grandeza de Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mis metas son secundarias. Ya no es lo más importante las cosas que tengo que hacer. Ahora lo que tú dices es lo más importante. ¿Observas cómo Isaías cambia su vida y empieza a poner en primer lugar las cosas que son prioritarias para Dios? Contempla la grandeza de Dios y hay un cambio inmediato y tremendo en su vida, porque primero se ve a sí mismo como una persona que debería morirse, porque no entiende cómo el más grande, cómo ha podido ver al más grande, él siendo tan débil y tan necesitado. Y Señor, aquí estoy yo, tú eres el más grande, di lo que hay que hacer, yo lo hago, sin pretextos, sin argumentos, sin limitaciones, sin restricciones. ¿Te falta eso en tu vida cristiana? Señor, ok, sí voy a hacer esto, pero espera un ratito, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, espera un ratito. ¿Observas cómo le cambia a Isaías el contemplar al más grande? Mira a Pedro. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Somos pescadores expertos. Mas en tu palabra, aunque eres carpintero, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Observas? Ven al más grande y se dan cuenta de lo que son. Cuando contemplas la grandeza de Jesús, te cambia la vida. ¿Observas? Pablo, observa. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
¿Observas? Un hombre resuelto a terminar con el cristianismo. Era el objetivo de su vida. Pensaba que Dios le estaba llevando a hacer eso. Y cuando estaba cumpliendo ese objetivo, se encuentra con el más grande y cambia su vida para siempre. ¿Observas lo que sucede? Tú podrás pensar, pastor, si yo tuviera una experiencia como la tuvo Isaías, que vio al Dios santo, santo, santo. Si tú puedes decir, si yo estaría en el lugar de Pedro y vería ese milagro de la multiplicación de esos peces allí y las barcas estaban a desbordar, yo también cambiaría mi vida. Si a mí me pasara lo mismo que le pasó a Pablo, que vio al más grande, yo también cambiaría mi vida. ¿Sabes cuál es el problema? ¿Sabes lo que no hemos entendido? Que aquí en nuestras manos tenemos un libro donde diariamente podemos ver al más grande. Y nuestra lectura y estudio de la Biblia es algo no prioritario. Nos acercamos a la Biblia para cumplir el devocional, para leer un capítulo y no sentirnos mal, cuando deberíamos acercarnos a la palabra de Dios con tal expectativa, con tal pasión, con tal decisión de que nosotros no necesitamos una experiencia como estos 6, nosotros podemos tener la experiencia de ver al más grande todos los días, cada vez que abrimos la Biblia, cada vez que meditamos en ella y vamos con la actitud de conocer al más grande, porque tu vida cristiana llegará a tener una transformación tremenda, hermano, cuando tú y yo empecemos a contemplar la grandeza de nuestro Dios. Esto cambia vidas, hermano. Y si estás atascado en tu vida espiritual, lo que tú necesitas es contemplar al más grande. Si tú estás batallando con un pecado en tu vida, tú necesitas contemplar al más grande. Si tu vida espiritual está estancada, estás desanimado, estás enojado contigo mismo porque no eres el cristiano que debes ser, tú necesitas contemplar la grandeza de Él. No es un concepto, no es una idea teológica, es una relación viva, real con Dios. Eso es contemplar al más grande. Y cuando el escritor de Hebreos quiso sacar a los creyentes de su desánimo, de su estancamiento, de su inactividad, de su rebeldía, de su apatía espiritual, lo que el escritor de Hebreos hizo, les habló del más grande. Te invito a estudiar acerca del más grande, porque si lo hacemos bien, nuestra vida será distinta. La grandeza de Jesucristo cambia la vida. Contempla la grandeza de Jesús. Oremos. Padre Celestial,
Gracias, Señor, por la bendición de poder empezar este estudio del libro de Hebreos. Ayúdanos, Señor, a no hacerlo académicamente. Ayúdanos a tal y como estamos, con nuestras necesidades, con nuestros pecados, con nuestras luchas, a contemplar al más grande. Deseamos que nuestra vida sea transformada. Y yo pido, Padre, tu bendición especial a lo largo de estos meses, al estudiar este libro. Transfórmanos, como lo has hecho con todos aquellos que han contemplado tu grandeza. Pedimos, Señor, tu bendición. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a contemplar tu grandeza. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido